¿Qué harías si Dios te pidiera caminar hacia adelante sin mostrarte el camino, sin explicarte cómo terminará todo, sin darte fechas, sin darte señales claras? Solo una promesa. Miles de personas abandonan sus sueños porque no ven resultados. Pierden la fe porque las puertas no se abren. Dejan de orar porque sienten que Dios guarda silencio. Pero existe algo que muy pocos entienden. Dios suele hacer sus mayores milagros cuando parece que no está haciendo nada. Y cuando una persona aprende a confiar completamente en Él, algo extraordinario comienza a suceder. No necesariamente cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia la persona, y cuando la persona cambia, todo empieza a transformarse. Hoy descubrirás qué ocurre cuando decides soltar el control y poner tu confianza total en las manos de Dios, porque quizá el milagro que estás esperando esté más cerca de lo que imaginas. Vivimos en una época donde queremos respuestas inmediatas. Queremos saber qué ocurrirá mañana. Queremos garantías. Queremos seguridad. Queremos tener el control absoluto de cada detalle. Pero la realidad es que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de intentar controlar aquello que no podemos controlar. Las personas pasan noches enteras preocupándose por situaciones que aún no han ocurrido. Se llenan de ansiedad por un futuro que nadie conoce, y mientras intentan sostener el peso del mundo sobre sus hombros, terminan agotadas, sin paz, sin descanso, sin esperanza. Entonces aparece una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de cargar aquello que nunca te correspondió cargar? La Biblia cuenta una historia extraordinaria. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta. Las olas golpeaban con fuerza. El viento parecía querer hundirlos. Y entonces vieron una figura caminando sobre el agua. Era Jesús. Pedro, sorprendido, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro salió de la barca, y ocurrió lo imposible. Comenzó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, permaneció firme. Pero cuando observó la fuerza del viento y el tamaño de las olas, comenzó a hundirse. ¿Cuál fue la diferencia? La tormenta seguía allí, las olas seguían allí, el viento seguía allí. Lo único que cambió fue el lugar donde Pedro puso su atención. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Miramos más nuestros problemas que las promesas de Dios. Cuando comienzas a confiar verdaderamente en Dios, sucede algo extraño. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero el miedo pierde poder. Empiezas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una paz que el mundo no puede comprender. La Biblia dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones». Esa paz aparece cuando entiendes que no estás luchando solo, cuando comprendes que Dios sigue sentado en el trono, que nada lo tomó por sorpresa, que tu situación no está fuera de su control, y aunque todavía no veas la solución, puedes descansar sabiendo que Él sí la ve. La confianza funciona como un músculo. Mientras más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Cada vez que Dios te ayuda en una dificultad, tu fe aumenta. Cada vez que supera una prueba contigo, tu confianza crece. Con el tiempo comienzas a mirar hacia atrás y descubres algo maravilloso. Dios nunca te abandonó. Estuvo contigo en cada batalla, en cada lágrima, en cada noche difícil, en cada momento donde pensabas que no podrías continuar. Y si estuvo contigo entonces, ¿por qué no estaría contigo ahora? La ansiedad suele alimentarse de una pregunta: ¿y si todo sale mal? Pero la fe responde con otra pregunta: ¿y si Dios tiene un plan mejor de lo que imagino? Cuando confías completamente en Dios, tu mente deja de enfocarse únicamente en los escenarios negativos. Empiezas a creer que incluso las dificultades pueden formar parte de un propósito mayor. No significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos sabiendo que Dios camina contigo. Muchas veces pensamos que los milagros son únicamente sanidades o grandes acontecimientos, pero existen milagros silenciosos.
El milagro de levantarte cuando querías rendirte. El milagro de perdonar cuando estabas herido. El milagro de seguir adelante cuando todo parecía perdido. El milagro de recuperar la esperanza. Dios obra de maneras que muchas veces no notamos. Y cuando aprendemos a confiar en Él, comenzamos a reconocer su mano en lugares donde antes solo veíamos coincidencias. Quizás estés atravesando una etapa difícil. Tal vez has orado durante meses, quizás durante años, y todavía no ves la respuesta. Si ese es tu caso, recuerda esto. El silencio de Dios no significa ausencia. Un maestro permanece en silencio durante el examen, pero sigue presente en el aula. Dios muchas veces está trabajando detrás de escenas, preparando algo que aún no puedes ver. Lo que hoy parece una demora podría convertirse mañana en una bendición que cambiará tu vida. Confiar en Dios no significa entenderlo todo. Significa seguir caminando incluso cuando no entiendes nada. Significa creer cuando todavía no ves. Significa avanzar cuando el camino parece oscuro. Porque la fe no consiste en saber exactamente hacia dónde vas. La fe consiste en saber quién te está guiando. Y cuando Dios guía tus pasos, incluso los caminos más difíciles pueden llevarte a destinos extraordinarios. Quizás hoy estás enfrentando una tormenta. Quizás llevas demasiado tiempo intentando resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez ha llegado el momento de hacer algo diferente. Dejar de luchar solo. Dejar de cargar pesos que no te corresponden. Y poner tu confianza completamente en Dios. Porque cuando lo haces algo cambia, no solo alrededor de ti, cambia dentro de ti. Y a veces ese es el comienzo del milagro más grande de todos. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda, Dios sigue obrando, incluso cuando no puedes verlo.